Ya, vamos a partir, como decíamos, el tema de hoy es campaña de vacunación influenza 2024. Aclaro al tiro que la capacitación que estaba citada para hoy día de Nirsevimab va a ser postergada, obviamente, para una próxima fecha y obviamente eso se les va a avisar por correo. Vamos a partir, como siempre, viendo la justificación de esta campaña de vacunación que se realiza anualmente. Como ustedes saben, esta campaña es un problema de salud pública a nivel mundial. Aumenta obviamente la demanda todos los años de atención de salud, tanto ambulatoria como hospitalaria, y aumenta también, lamentablemente, todo lo que es la mortalidad, especialmente de los grupos de riesgo. Vamos a ver la clasificación del virus de la influenza. Ustedes saben que tenemos tanto el virus A como el virus B, que son los que se manifiestan en el humano. El virus A, el que causa las enfermedades moderadas a severas y afecta a todos los grupos de edad. Y aquí podemos ver los subtipos que son los más conocidos, que son las combinaciones de hemaglutinina y neuraminidasa, como son el H1N1, H3N2 y H5N1, que fue el que se manifestó en lo que fue la influenza aviar. También tenemos la otra clasificación, que es el virus influenza tipo B, que generalmente es el que causa enfermedades de tipo más leve que el tipo A, que circulan permanentemente dos líneas, que son la Yamagata y B Victoria. Hablando específicamente del cuadro clínico, recordar que es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa. Su sintomatología, como ustedes saben, es fiebre alta, 38, 39 o más, mialgia, dolor de garganta, postración, tos, rinorrea. Esta enfermedad puede ir de leve, grave o incluso hasta la muerte, y obviamente también produce hospitalizaciones y muerte, como les comentaba, en los grupos de alto riesgo, que son los que están incorporados dentro de los lineamientos de esta campaña de vacunación. En relación a la transmisión de la enfermedad, esta se transmite de persona a persona, por contacto directo o indirecto también, y recordar que los adultos pueden contagiar un día antes hasta 5 días después del inicio de la enfermedad, y que los niños contagian generalmente más días, pueden llegar hasta 10 días el periodo de transmisión. En relación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente son las que nosotros tenemos como Programa Nacional de Inmunización en nuestro país, nos acogemos a ella, son abordar principalmente los grupos, como mínimo las embarazadas, los niños de 6 meses a 5 años, los mayores de 65, los pacientes con enfermedades médicas crónicas y los profesionales de salud. Recordar también que la vacunación es una de las formas más eficaces de prevenir esta enfermedad, que todos los años debe vacunarse, que reduce la gravedad básicamente de la enfermedad, las complicaciones y la muerte, que usamos obviamente a la fecha vacunas que son seguras y eficaces, que llevamos más de 60 años ocupando estas vacunas de tipo inactivadas. Y yendo específicamente a la implementación de la campaña Influenza 2024, reforzar los objetivos, que es prevenir la morbilidad grave y mortalidad en los grupos de mayor riesgo, obviamente donde se puede causar complicaciones que pueden llegar a causar la muerte en esta población, y preservar la integridad de los servicios asistenciales. Como todos los años, la meta de esta estrategia de vacunación son una cobertura del 85%, idealmente por su grupo de riesgo y también a nivel nacional. Ustedes saben que el Departamento de Inmunizaciones empieza a programar todo lo que es las compras de esta vacuna ya en el segundo semestre del año anterior, y que obviamente también elabora todo lo que sea lineamientos, decreto de obligatoriedad, y también lo que estamos realizando ahora, la capacitación a todos los
la red de vacunatorios y referentes del Programa Nacional de Inmunizaciones, la que debe ser obviamente replicada en los diferentes niveles locales para que todos nuestros equipos que realizan tanto vacunación intramural como extramural estén capacitados en esta estrategia. El lanzamiento comunicacional, en general, ustedes siempre saben que se parte con las autoridades a nivel ministerial. Esto se va a realizar siempre y se realiza, como saben ustedes, históricamente los primeros días de la campaña y después todo lo que es promoción por medios de comunicación a través de lo que dure la campaña generalmente. Idealmente debiera durar 2 meses, pero ustedes saben que esto generalmente se alarga por el periodo que sea necesario para poder cubrir la cobertura necesaria. En relación a la población, hay varios que históricamente van a hacer lo mismo, pero vamos a reforzar las incorporaciones de algunos grupos para este año. Básicamente para cumplir con el objetivo de preservar la integridad de los servicios asistenciales, usted sabe que se parte con el personal de salud, básicamente todos los trabajadores voluntarios estudiantes autorizados por el director del establecimiento, en este caso primero de los establecimientos asistenciales públicos, tanto hospitales como atención primaria, también personal de salud de los establecimientos asistenciales privados o institucionales, y se agrega este año todos los trabajadores independientes que desempeñen labores en consultas médicas y dentales, ambulatorias o particulares, que obviamente también cumplan con la condición de estar en contacto directo, cercano con usuarios. Para cumplir el otro objetivo de prevenir la muerte y morbilidad grave de los otros subgrupos de riesgo, este año también baja en relación a la edad. Partimos con personas de 60 años y más dentro de los grupos objetivos, no de 65, sino de 60 años. Y también en el caso de los enfermos crónicos, obviamente vamos a acotar ese grupo desde los 11 años hasta los 59 años que tengan alguna patología crónica, como saben ustedes, como por ejemplo enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedades metabólicas, cardiopatías, pacientes diagnosticados con hipertensión y tratamiento farmacológico, pacientes obesos, enfermedades mentales graves, enfermedades autoinmunes, cáncer y también pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida. Otro grupo que ya se encuentra dentro de los grupos objetivos, como saben ustedes, son las gestantes en cualquier etapa de su embarazo, los niños y niñas desde los 6 meses hasta 5.º año básico, independiente a la edad, todos los que estén cursando 5.º año básico, las estrategias capullo para familiares de lactantes prematuros menores de 37 semanas de gestación, estrategia capullo para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses de edad, trabajadores de la educación preescolar y escolares hasta 5.º año básico, cuidadores de adultos mayores y funcionarios de los LEAN y trabajadores de avícola y criaderos de cerdo, obviamente apuntando a todo lo que es la influenza aviar y también por los antecedentes históricos que tenemos de vacunación a este grupo de riesgo. En, en relación a ustedes saben que tenemos otro grupo que son las otras prioridades que obviamente están definidos también por las autoridades del Ministerio de Salud y se han agregado también algunas otras que están destacadas aquí en esta diapositiva. Recordar que siguen todos los residentes y funcionarios y personal de apoyo de los establecimientos como CENAME, Mejor Niñez, ELEAN, entre otros, los cuidadores y contactos intradomiciliarios de personas postradas, gendarmería y población privada de libertad, transportistas, personas que desarrollan funciones en CONAF, bomberos,
funcionarios públicos, donde se suman funcionarios de Contraloría General de la República y del Banco Central, funcionarios de corporaciones municipales. También sumamos este año personal que trabajará en el censo de este año 2024, los funcionarios de Fuerza Armada y de Orden y también los alumnos de estas entidades. También se agrega este año como otras prioridades el personal de laboratorio que realiza detección del virus influenza y también se agregan las personas que desarrollan atención directa al público en farmacias comunitarias. Características específicas de la vacuna a utilizar en esta estrategia 2024. El laboratorio, como en los últimos años, continuamos con la vacuna Influvac del laboratorio Abbott, que cumple obviamente con las recomendaciones de la OMS de la fórmula para el hemisferio sur temporada 2024. Recordar que esta vacuna es trivalente, no es tetravalente. La vacuna tetravalente en general se encuentra disponible para su venta en vacunatorios privados. La vacuna trivalente, que es la que vamos a utilizar y a disponer en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones para esta campaña, es A Victoria, H1N1, A Tailand, H3N2, B Austria y recordando que la presentación viene igual que en años anteriores en envase secundario que contiene 10 jeringas prellenadas en presentación de 0,5 ml, que es una suspensión para inyección de dosis única y que la apariencia es una suspensión clara e incolora, que recordar como siempre que si trae alguna partícula o una coloración diferente debe ser notificada al Programa Nacional de Inmunizaciones, a sus CEREMIS correspondientes. En relación a la dosis, como les decía, viene en monodosis y desde el año pasado se está utilizando en la población pediátrica de 6 meses a 35 meses, la dosis completa de 0,5 ml y obviamente de los 35 meses en adelante también usamos de ahí hasta la etapa adulta 0,5 ml para todos los grupos etarios y grupos de población objetivo. En relación a la indicación, recordar que los niños o niñas que reciben por primera vez o que no han recibido en años anteriores su esquema de 2 dosis, deben recibir esta temporada el esquema de 0,5 ml de 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. Y los niños que sí tienen antecedentes, obviamente de haber recibido dosis anteriores con esquema completo, deben recibir este año solo una dosis de 0,5 ml de los 6 meses en adelante. Y para la población a partir de los 9 años, recordar que va a ser una sola dosis independiente a los antecedentes de vacunación previa. En relación a la administración, recordar que esta vacuna se administra por vía intramuscular en ángulo de 90 grados y obviamente como recomendación general, ustedes saben que en los niños menores de 12 meses se recomienda realizar esta administración en la cara anterolateral del muslo y a partir de los 12 meses la administración es en el brazo, en el músculo deltoide. Contraindicación y reacciones adversas, como contraindicación, hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, especialmente recordar que trae trazas de huevo y que también como componente de esta vacuna tenemos la gentamicina. Recordar que la fiebre o algún cuadro agudo-febril solo posterga la administración de la vacuna por el periodo que está el niño adulto con fiebre y después sí debe ser administrada pasando por lo menos 48 horas que la persona esté sin fiebre y que en ningún caso la alergia alimentaria, que es muy frecuente en los niños principalmente, es contraindicación, en este caso no es contraindicación para administrar la vacuna contra influenza.
Y en relación a las reacciones adversas, recordar que tenemos mayoritariamente reacciones locales en el sitio de punción, como enrojecimiento, inflamación, dolor, induración del sitio de punción, y como reacciones sistémicas, mialgia, cefalea, fatiga, fiebre, sudoración, malestar general, artalgia y escalofrío, que son las más comunes. Como recomendación en sitio de punción, que eso también, bueno, ustedes lo van a ver posteriormente en los lineamientos, pero esto ya ustedes lo manejan. Tratamos de recomendar los sitios de punción en la zona, obviamente, donde tengamos menos reacción o con las vacunas que se puedan coadministrar y que tengan menos reacciones locales, como es, bueno, ejemplo, los 6 meses en en el muslo izquierdo, con la neumocócica conjugada, y ahí van a ver en la PPT y también, como les decía, después lo van a ver en los lineamientos para poder coadministrar esta vacuna a los 12 meses, 18 meses, 36 meses, en escolares, embarazadas y personas mayores. En relación al Registro Nacional de Inmunizaciones, ya va a estar disponible, obviamente también en nuestro RNI, con los diferentes criterios de elegibilidad, todos los que dimos como grupos objetivos, y recordar los pasos para el registro, actualizar sí o sí el sistema de RNI, desinstalar e instalar nuevamente si fuera necesario, ingresar, y eso es recomendación universal para nuestro registro, con clave de acceso, incluyendo la ubicación usuario y clave de acceso personal. El registro debe ser caso a caso, seleccionar los diferentes criterios de la población objetivo, seleccionar criterio de EPRO o dosis CEPRO si corresponde, y también el sistema cuenta con alertas, recordar para todo lo que sea básicamente las edades y también los intervalos de vacunación cuando corresponden esquema de 2 dosis. En cuanto al registro, obviamente va a estar ingresado en el registro en el módulo de campaña como influenza campaña 2024, y en sus diferentes dosis, primera dosis, segunda dosis, dosis única y EPRO cuando corresponda. En cuanto a las estrategias utilizadas en esta vacunación, recordar que tenemos puntos de vacunación, que básicamente una de las estrategias que se ocupa bastante como vacunación extramural en grupos cautivos, especialmente ustedes saben que todo lo que es a la cuna, jardines infantiles y la población escolar, y también en las poblaciones de adulto mayor, como comentábamos anteriormente, los ELEAN, los establecimientos psiquiátricos, también los grupos, los otros grupos objetivos como CENAME, Mejor Niñez, también son vacunaciones que se aprovecha de hacer o utilizar esta estrategia de vacunación extramural, siempre previa coordinación con los directores de estos establecimientos. También todo lo que sea vacunación en domicilio, vacunación extramural en puntos también de alto flujo de personas, también si tenemos vacunatorios móviles, rescate telefónico para los grupos objetivos, difusión en todas las redes sociales y canales comunales, y vacunación en recinto hospitalario al momento del alta también es recomendada para poder cubrir, como les decía, a todos nuestros grupos objetivos. La vacunación intramural obviamente debe estar disponible tanto en los vacunatorios públicos como privados en todo el periodo de la campaña y todo el periodo que ésta tenga que extenderse siendo necesaria para poder cubrir la meta de esta estrategia de vacunación. También nuestras fases de la estrategia de vacunación, como les decía, también cubrir los grupos de alto flujo de personas con los vacunatorios móviles, y también tenemos, que también tenemos presente aquí en esta capacitación, toda la ayuda de Salud Responde para todas nuestras consultas y apoyo en cuanto a todas las dudas que pueda tener nuestra población. Con eso terminaríamos, daríamos final a nuestra presentación.
para dar el pase a las consultas. Ya, Marce. Varias de las consultas igual se han ido respondiendo en el chat, pero como siempre se está preguntando primero la fecha de inicio de la campaña de vacunación influenza. No sé si María Paz va a responder algo al respecto. Sí, gracias Leslie. Ahora que ya pude volver a mi computador, la fecha de inicio de la campaña, como siempre, iniciamos con la población de personal de salud. Vamos a estar enviándoles de todas formas un correo confirmatorio, pero por ahora la fecha que tenemos de inicio es este miércoles 6 de marzo para el personal de salud. Y por lo tanto, la convocatoria para los grupos objetivos va a ser ya desde la próxima semana. También, como siempre, vamos a estar informándoles por escrito vía correo cuál es esa fecha definitiva. Estamos definiendo unos últimos temas con la autoridad. Ustedes saben que también se hace un hito comunicacional, por lo tanto, una vez definido eso, va a ser abierta la convocatoria durante la próxima semana. Pero para esta semana ya vamos a dar inicio con nuestra convocatoria interna, que como todos años, siempre es una semana previa, convocando entonces para el personal de salud. Gracias, Leslie. Gracias, jefa. Marce, están consultando si se puede comenzar a vacunar a los grupos objetivos y a las otras prioridades a la vez. En general, bueno, decía María Paz que obviamente se va a dar la fecha específica cuando partamos con todos los grupos objetivos, aparte de lo que es el inicio esta semana del personal de salud, y se va a definir, y como decíamos, mandar un correo para dar la partida de todos los grupos en el fondo a iniciar en esta estrategia de vacunación. Así que eso van a tener el respaldo y así lo necesitan ustedes por escrito. Generalmente partimos con vacunación eh, intramural y extramural también, dependiendo de, obviamente, de la disponibilidad del recurso humano y el recurso de movilización. Ya siempre abordando, como saben ustedes, al adulto mayor, en este caso los grupos y los grupos cautivos que son los LEAN, también a las embarazadas, que son uno de los grupos que generalmente cuesta más alcanzar las coberturas de vacunación, y a los niños. Pero todo eso va a ir, como les decía, definido en los correos que vamos a enviar dentro. Yo creo que si hoy día o mañana ya se van a estar enviando a todos los referentes para que bajen al nivel local. Sí, Marce, están consultando si la alergia al huevo diagnosticada y confirmada no es contraindicación para vacunarse con influenza. Es importante, obviamente, frente a esa contraindicación que sí está considerada en el folleto del fabricante, tengamos el respaldo por escrito del médico tratante, ¿ya? Eso es importante. Generalmente, cuando hay ese tipo de contraindicación con el respaldo, se autorizan para hacer vacunaciones protegidas. Eso quiere decir, generalmente son en los servicios de urgencia, depende de la disponibilidad, pero en general con esa indicación se hace esa precaución, y eso lo pueden consultar puntualmente si existiera algún caso en particular. ¿Ya? Siempre estamos nosotros para respaldar, pero siempre es importante, como les digo, si se presenta el caso, que pidan la indicación y el respaldo con una orden médica. Ya, hay una pregunta que es larga, pero creo que es importante para que tú puedas aclarar, porque, mira, dice, tengo una pregunta, la presentación de estas vacunas ocupa mucho espacio en sus cajas. Por los mapeos térmicos nos estamos quedando sin refrigeradores, ya que los refris domésticos no sirven y no hay dinero para comprar clínicos. ¿Se pueden guardar las jeringas en algún recipiente dentro del refrigerador sin su caja que vienen para aprovechar los espacios? Las vacunas por ningún motivo se pueden sacar de su envase secundario, si a eso se refieren, ¿ya? Siempre las vacunas hay que resguardarlas en este envase secundario, y en este caso, como les decía, vienen 10 jeringas en un envase secundario, así que para protegerlos tanto de la luz como obviamente de la temperatura, y tiene que ser registrado, o sea, tiene que ser almacenada, perdón, con toda la normativa
más ahora que salió toda la norma de, obviamente, de cadena de frío del nivel local, resguardando todo lo que sea la normativa vigente en estos momentos de cadena de frío y, como les decía, el resguardo del producto en su envase secundario. Por ningún motivo sacar las jeringas de su envase secundario. Ya. Que también están consultando quiénes ingresarían a la estrategia Capullo, por estrategia Capullo. Están definidos dentro de los grupos objetivos. La PPT viene con todo o la mayor cantidad de, digamos, de apoyo, y viene a ser, por decir, una copia del lineamiento, porque sabemos que ustedes no tienen en este momento el lineamiento en su poder, ya, para que ahí puedan ver el detalle, tanto de todas las poblaciones objetivos, desde el personal de salud, los pacientes en las diferentes edades, embarazadas, crónicos, y también vienen las estrategias que son recién nacidos, prematuros, menores de 37 semanas y pacientes inmunocomprometidos también, y esto siempre en menores de 6 meses. En el caso de los menores de 6 meses, obviamente la estrategia de apoyo, ustedes saben, para aclarar, que va dirigida a los familiares que están en contacto directo con estos niños, porque menores de 6 meses, obviamente la vacuna no se puede administrar, y en estas dos condiciones de población de riesgo, que son los prematuros y los pacientes inmunocomprometidos, hay que protegerlo, obviamente dando esta estrategia a su grupo familiar que está en contacto directo con estos niños que son de mayor riesgo. Sí, ahí igual yo quería ayudarte y reforzar que para los pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, en el caso de ser mayores de 6 meses y que ellos no puedan recibir la vacuna por alguna condición puntual, la familia ingresa ya eso por solicitud de vacunación especial, ¿ya? Para reforzar como esa parte. Otra consulta dice, ¿qué pasa con la coadministración con SARS-CoV-2? ¿Aún está permitido o hay algún cambio? Tenemos autorizado por recomendaciones, obviamente, bueno, del CABEI y todos los respaldos que ustedes pueden tener, en vacunación COVID, que es la mayor cantidad de documentos que tenemos nosotros emanados del departamento, que se pueden coadministrar con las diferentes vacunas, tanto COVID cuando corresponda, y vacunas programáticas o de urgencia en este caso. ¿Ya? Así que no hay problema en administrar en forma simultánea las vacunas de influenza con el resto de las vacunas cuando corresponda según calendario. Gracias, Marce. Para acreditar que son pacientes crónicos, ¿es necesario que presenten certificado o se guían por el autorreporte? Generalmente, para facilitar obviamente la administración de vacunación, de vacunas de los grupos objetivos, no es necesario que presente carnet. Generalmente, carnet de control, me refiero a alguna orden médica. En general, los pacientes se controlan o se vacunan donde están en control, que son en la atención primaria. Y generalmente ellos están inscritos y todos los conocemos, y también obviamente pueden guiarse por lo que es el Registro Nacional de Inmunizaciones, que salen con sus antecedentes de pacientes crónicos en las vacunaciones de años anteriores, así que no es necesario pedir orden médica. Gracias, Marce. Otra pregunta también que se repite tiene que ver con los estudiantes del área de salud que quieran vacunarse. ¿Cuál es la indicación en ese caso? Los estudiantes de las carreras del área de la salud se tienen que vacunar cuando están realizando su práctica en los diferentes establecimientos, ¿ya? Porque hay carreras que obviamente van a empezar lo más probable dentro de estas próximas semanas a ya ingresar a su año académico, ya, pero ellos se tienen que vacunar cuando estén en los campos clínicos. Ahí se deben administrar su vacuna influenza en este caso. Eh, Dice, ¿cuánto tiempo debe haber entre la administración de la vacuna influenza 2023 a la vacuna actual? Debe tener relación porque algunos administraron la vacuna en enero de este año. Sí. Nosotros este año, según la distribución del año 2023, teníamos vacuna influenza que vencía en enero y también en febrero del 2024. Ya, obviamente es importante que la gente que se vacunó en enero o en febrero con la fórmula del año 2023 se
tiene que volver a vacunar este año 2024 y el intervalo mínimo, como ustedes saben, son de 4 semanas, ¿ya? Así que eso sí hay que estar pendiente que la gente que se vacunó, como le decía, en enero y febrero, tiene que vacunarse este año con la formulación recomendada por la OMS del año 2024, con un mes de intervalo. Gracias, Marcia. Para acreditar que una persona es cuidadora de adulto mayor, postrado o de prematuro, ¿cómo se acredita? Generalmente es por autorreporte, porque obviamente no le vamos a pedir otro registro a menos que venga con el paciente, porque hay gente que obviamente los pacientes postrados no van a ir a vacunarse. Se prefiere que, y como, si hay la capacidad de tener personal, y así esperamos que sea en los establecimientos de atención primaria, que son los que generalmente, como les decía, ocupa la estrategia de vacunación extramural, vacune obviamente al paciente postrado, al paciente que está en los diferentes establecimientos que tiene adultos mayores o pacientes de este tipo con discapacidad, a el paciente y a los cuidadores. Si no es así, obviamente se han vacunado en los establecimientos tanto de atención primaria como también en los vacunatorios privados, pero por autorreporte. Ya. Dice otra consulta. El Ministerio de Educación les envía el decreto de obligatoriedad a los colegios. Pregunto porque hay colegios que ellos les envían una comunicación a los padres y le preguntan si quieren o no. Al momento de ir, varios apoderados se niegan. Eh, Desde que parte esta campaña, además, como les comentaba, de el lineamiento, el decreto de obligatoriedad, también se emana desde el Departamento de Inmunizaciones un documento que va desde la ministra de Educación al ministro, perdón, desde la ministra de Salud al ministro de Educación, donde se informa del proceso de vacunación. Ya. Nosotros tenemos, de todas maneras, perdón, tenemos reuniones de coordinación con los diferentes referentes de educación, de Integra, de JUNAEP, para dar a conocer y de todos los otros referentes de los diferentes grupos objetivos para difundir y obviamente reforzar todo lo que es la estrategia de vacunación de la campaña influenza en campaña de invierno, en estas reuniones extraordinarias para que quede la claridad de la obligatoriedad, porque ustedes, me imagino, estaban haciendo énfasis de cuando se les pregunta, este es una vacuna obligatoria que está dentro de ese decreto, hay que informar a los padres y apoderados cuándo se va a realizar la vacunación, no si quieren o no quieren vacunarlo, a menos que alguien tenga alguna contraindicación, obviamente eso tiene que ser respaldado por una orden médica. Sí. Hay una consulta, dos consultas que hablan si un funcionario de la salud rechaza la vacuna, debe firmar el documento de rechazo y además presentar un documento médico considerando que la vacuna es obligatoria. Debe firmar el formulario de rechazo, igual como lo deben firmar todos los pacientes que estén dentro de los grupos objetivos de esta vacunación. ¿Ya? Y obviamente si está por algún motivo justificado por un respaldo médico, adjuntar ese respaldo médico, pero básicamente es el formulario con la asesoría que se presta a todo usuario que es del grupo objetivo de esta campaña. Sí. Bueno, reforzar porque están consultando si pueden empezar a vacunar la otra semana. No hay fecha de inicio todavía. Sí recordar que siempre parte el personal de salud una semana antes que el resto, ¿verdad? Y será informado a su debido tiempo, se enviará como el correo correspondiente, ¿ya? Para que no empiecen a programar la vacunación desde ahora, a menos que sea informada. Eh, Consulta, ¿debemos pedir a los padres que no desean vacunar a sus hijos algún documento? Como les decía, bueno, igual que todas las vacunas que están en el decreto de obligatoriedad, deben ser
deben hacer la asesoría, la educación, en este caso a todos los padres apoderados, porque ellos si rechazan la vacuna deben acercarse a los establecimientos de salud para que sean asesorados en relación al rechazo, porque ellos tienen que firmar, como les decía, el formulario. Y si obviamente ellos tienen algún respaldo médico, lo mismo que consultaron en relación al personal de salud, tienen que presentarlo si hay alguna contraindicación, porque esa sería en el fondo el respaldo en cuanto al rechazo. Si no, igual tienen que firmar, como les decía, el rechazo al el formulario si fuera esa la situación. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta porque estoy revisando y varias se repiten, la verdad, que tiene que ver con el intervalo de vacunación, si se le administró la vacuna en enero del 2023, por ejemplo. 24. Claro, 24, pero que era de la Sí, de la 2023. cepa del 2000, sí, Claro. de la formulación del 2023. Había una consulta que tenía que ver con por qué se le tiene que administrar 2 dosis de vacuna a los niños menores de 9 años, por una vez como en la vida, Sí, sistema primario. generalmente sí. Recuerden que obviamente el sistema inmune de todos los niños, y en este caso, obviamente con todos los estudios que tiene de respaldo la vacuna contra la influenza, se necesita un esquema primario, entre comillas, de 2 dosis y tenemos todos los respaldos del laboratorio fabricante para solicitar y para administrar este esquema de vacunación de 2 dosis con intervalo de 4 semanas. Y como decíamos, igual que el año pasado que partimos con esta, porque estaba viendo unas consultas en relación a la dosis de 0,25, este año, igual que el año pasado, la dosis desde los 6 meses es de 0,5, sea una o sean 2 dosis, dependiendo si van a iniciar esquema primario o van a continuar con una sola dosis. Desde los 6 meses en adelante, dosis de 0,5, dosis completa de jeringa prellenada, como les decía, como les comentaba adelante, que es la presentación de la vacuna que disponemos este año del laboratorio Abbott, que es la Influvac. Sí. No sé si tienen alguna otra consulta, chicos, porque por lo visto se repiten muchas preguntas. Rosita, Cristian, no sé. Sí, yo vi algo de las embarazadas que han preguntado desde qué edad gestacional se pueden vacunar las embarazadas. Algunas hablaban todavía de las 13 semanas y les recuerdo que las embarazadas se vacunan desde el primer día de embarazo. No hay problema ahora de que tengan que esperar las 13 semanas de gestación. Habían hartas preguntas sobre eso, así que reforzamos esa indicación. Las embarazadas se vacunan desde el día 1 de embarazo, se pueden vacunar y no hay problema con intervalo con otras vacunas tampoco. Gracias, Rosita. Hay una consulta que tiene que ver cómo identifican a los trabajadores del censo. ¿Tendrá que presentarse con el contrato o solo podrán acceder mediante coordinación directa con el INE? Bueno, nosotros hoy día recibimos esa indicación como grupo, otras prioridades, pero como todos los grupos que se suman y que son parte de los grupos objetivos, generalmente algún medio verificador, alguna forma de identificación o de acreditarse, en este caso como censista, tendremos que pedir. Así que de todas maneras les vamos a comunicar si es necesario y qué medio o qué identificación vamos a solicitar. ¿Ya? No sé si, Rosita. Sí, hay otra pregunta bien técnica de la coadministración con influenza y COVID. También recuerden que ya hace, yo creo que desde el año pasado, que estas vacunas se pueden coadministrar el mismo día en diferentes sitios de función, obviamente, en diferentes brazos, pero no hay problema con la coadministración de influenza y COVID. Gracias, Rosita. Lo otro que consultan es que muchas universidades solicitan vacunar a los estudiantes previo a iniciar la práctica. ¿Cómo lo hacen con ellos? En general, como les decía, previo a iniciar la práctica, lamentablemente, de repente nos sobrepasa en número porque vacunar a
toda la carrera del área de la salud de todas las universidades de nuestro país, obviamente es una cantidad de personas que ya estamos sobrepasados con todo el trabajo que tenemos y que tienen ustedes a nivel local. Así que por eso les comentaba adelante que lo ideal es que se vacune cuando están cursando su práctica en los diferentes campos clínicos, ¿ya? Porque previo a, puede ser que ellos quieran vacunarse ahora para iniciar su práctica, no sé, en 2 meses más o en 3 meses más. Si corresponde al otro grupo objetivo, obviamente se pueden vacunar igual. Sí, estaban consultando por el hipotiroidismo si se incorporaba y nosotros ya habíamos respondido que no estaba considerado dentro de las patologías, ¿verdad?, que están definidas en el lineamiento. Mm. Em, Lo que está en la presentación, como les decía, es el lineamiento con harto detalle, así que obviamente ustedes se pueden guiar ahí para poder bajar bueno, nosotros vamos a mandarles obviamente la PPT. También queremos este año aportar con una PPT que viene con una grabación, espero que sea así, que no vayamos a tener ningún inconveniente, para que ustedes la puedan replicar a nivel local, porque sabemos que con esta capacitación hay mucha gente conectada, pero obviamente siempre va a haber gente que desee reforzar todo lo que sea la capacitación en cuanto a todo lo que sea la estrategia de vacunación campaña influenza 2024. Preguntan por el personal de salud del público, ¿quiénes son los que están incorporados? ¿Solo el personal de salud médico, enfermera o también los guardias, el personal de la cocina, etcétera? En general, en el área pública están todos incorporados. Si viene ahí también, como les decía yo, como los años anteriores, en el detalle donde dice funcionarios, dice profesionales técnicos y también de los diferentes servicios de apoyo, de seguridad, aseo, alimentación y rayos, viene todo el detalle. Así que en general de los establecimientos públicos son todos, 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 todos. Y también de los establecimientos privados en general, todos los que están expuestos al riesgo, así que también vienen todos los servicios de apoyo incorporados en esta vacunación, así que en ese sentido siempre nosotros hemos dado esa indicación. Ya. Otra consulta. Vale. Leslie, te Sí. aquí hay una consulta también que es bien técnica. Preguntan si un niño tiene la primera dosis de influenza y luego va por segunda dosis 2 o 3 meses después. ¿Cuenta como esquema primario? Cuenta como esquema primario, porque el intervalo mínimo son 4 semanas. Y si el niño no fue a los 2 a los 3 meses y está dentro de la temporada del mismo año, cuenta como esquema primario. No contaría como esquema primario fuera de un año a otro, porque acuérdense que la vacuna influenza va cambiando todos los años. Gracias, Rosita. ¿Qué pasa si las personas se niegan a firmar? Me imagino que el rechazo a lo mejor, igual se puede registrar rechazo en RNI. De registrar, se puede registrar, pero acuérdense ustedes que lo ideal es hacer una consejería porque es revertir el rechazo, esa es la idea del rechazo, que la gente sea asesorada, educada por el personal de salud, idealmente el personal idóneo que esté capacitado para poder revertir y obviamente poder vacunar a los grupos objetivos, ¿ya? Así que de registrar en el RNI sí se puede registrar, pero la idea no llega hasta ahí, sino que obviamente, como les decía, a educar, a hacer la consejería para revertir esta decisión y poder vacunar a los grupos de riesgo. Claro, lo otro importante es que el documento igual es necesario informarle a la persona que no quiere recibir la vacuna que el documento que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Es un respaldo como para el personal de salud. No es un respaldo para la persona que está diciendo no me quiero vacunar y le tiene que quedar claro si a esa persona le llega a pasar algo o a su hijo, a lo que sea. Él es el responsable de la decisión finalmente y no el personal de salud que se está respaldando finalmente con ese documento, ¿cierto? Porque eso Sí, igual a veces hace mucho cambiar a las personas de decisión. sí, es un respaldo claro para nosotros iniciar medidas legales, obviamente para la protección de los niños, especialmente de los grupos mm, vulnerables, en este caso, no sé, adultos mayores de LEAN, que también nos pasa de repente que los apoderados rechazan la vacunación. También tenemos
obviamente el respaldo de este formulario para poder revertir, como les decía, esta situación. Ya, Sí. pero es un respaldo para los profesionales y técnicos de personal de salud, básicamente. Sí. Otra consulta que igual le hicieron harto bastante tiene que ver con el personal de salud que es particular, que es independiente. ¿Cómo ellos pueden acceder a la vacunación y cómo lo acreditan? Este año ustedes vieron que se suman todos los profesionales, médicos y dentistas de consultas, que eso antes no lo teníamos. Generalmente igual se vacunaban porque en general los profesionales, sean médicos o dentistas, trabajan en algún establecimiento de salud, pero si no es así, ellos obviamente pueden acceder a su vacunación tanto a vacunatorios públicos como privados. Siempre, bueno, un médico o un dentista tiene alguna identificación o su carnet de identidad donde viene la profesión o algún documento donde pueda acreditar que tiene alguna de estas dos profesiones. Así que yo creo que eso no es tan complicado. Pero Gracias, sí Marce. recordar que se suman, hay ese cambio de personal de salud que antes no se encontraba incorporado en los grupos objetivos del grupo de personal de salud. Gracias, Marce. También consultan si los funcionarios de la Seremi de los servicios de salud se pueden vacunar, considerando Todavía que no. salen a terreno. Pero esta consulta siempre todos los años la hacen, en todo caso. Sí, todavía no. Nosotros como funcionarios, entre comillas, administrativos de salud, nos encontramos no en el personal de salud que tiene atención directa a, a pacientes. Ya sí hay casos puntuales que obviamente puede ser evaluado cuando hay contacto directo, cuando salen a fiscalizar o salen a hacer atención directa, porque hay equipos de Seremi y también de servicios que salen a hacer vacunación, cuando hay recursos, digamos, para poder hacerlo, equipos de vacunación. En ese caso sí, pero la indicación para el personal administrativo de Seremi, ministerio, eso es más adelante. Bueno, la mayoría de las preguntas se van repitiendo, así que yo creo que en honor al tiempo ya podríamos terminar la capacitación, Marce. Sí, usted, bueno, yo he visto algunas preguntas, no todas, son muchas, 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 pero sí darles la tranquilidad que, bueno, esta video que se tuvo que atrasar por motivos de fuerza mayor, tratamos de hacerla lo antes posible, por eso que hoy día, que era una fecha que estaba reservada para otra presentación, como les decíamos al principio, se lo dijo nuestra jefatura, se quiso adelantar entre comillas, y poder hoy día capacitar y presentar todo lo que va a ser la campaña de vacunación influenza y van a tener obviamente los correos de respaldo y toda la documentación de los decretos y nuestros lineamientos a la brevedad posible. Y Y la recordar fecha, que, que es lo más importante que a ustedes les interesa, como les decía nuestra jefatura, esta semana, a partir del miércoles, iniciar, ella lo dijo, la vacunación del personal de salud y ya la próxima semana con el respaldo de los correos poder iniciar la vacunación a los otros grupos objetivos. sí, Eso era. recordar, Marce, que esta capacitación está siendo grabada, será enviada, ¿verdad?, con los referentes correspondientes. También ya cuando estén listos los lineamientos, todo será enviado, subido también. Y lo último, el tema de la distribución de las vacunas, tienen que coordinarlo, ¿verdad?, con sus respectivos referentes de Seremi, sus directores técnicos, ¿verdad?, que eso ya es algo más interno de cada comuna y de cada región. Así que eso yo creo que despedirnos y muchas gracias por la asistencia. Sí, bueno, en relación a la distribución, los DBI ya se había dado la indicación. Y bueno, desde ahora obviamente todos los vacunatorios, tanto públicos como privados, deben empezar a distribuir si es que no tienen a disponer, digamos, de la vacuna para poder dar inicio en los próximos días a la vacunación de su personal de salud. Porque todos los DBI del país ya cuentan con la vacuna influenza para esta campaña.
Sí, Marce, reforzar porque nuevamente están preguntando si parten vacunando ahora. No, pueden ir a buscar las vacunas, ¿verdad? Que sí se coordinan, pero todavía no hay fecha de inicio. Mientras no se informe y se confirme la fecha de inicio, no pueden partir vacunando a nadie, ni al personal de salud, ni al resto de los grupos. ¿Ya? Eso. Ya. Bueno, despedirme, particularmente dar las gracias a nombre de, obviamente, todo el departamento. No sé si María Paz está ahí porque está súper ocupada ella. Podrá Tuvo que salir a despedirse reunión. con... Ah, tú que salir a reunión. Ya. Despedirme a nombre de todo el departamento, dar las gracias porque yo soy la cara visible aquí nomás. Obviamente dar las gracias a todo el departamento de inmunizaciones, que son ellos los que participan en todo este proceso, como en toda la estrategia de vacunación, ya para poder, entre comillas, aportar con un granito de arena toda la tarea que tienen ustedes de ahora en adelante en relación a esta nueva campaña de influenza 2024. Así que muchas gracias a todos mis compañeros del Departamento de Inmunizaciones. Ya, y recibirán, como les decía, los correos de respaldo para la fecha y el inicio de esta nueva estrategia. Eso básicamente, así que despedirme, muchas gracias por su tiempo y por la cantidad de convocatoria, porque en realidad hay mucha gente conectada. Así que muchas gracias a todos. Gracias, que tengan bonito día. Chao, chao. Gracias, que esté muy bien, chao. Chao.